Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación de MicroByteCourse. En esta ocasión vamos a realizar una aplicación en nuestro ambiente de desarrollo para tratar de usar el PWM del puerto CCP1 y obtener con una subrutina una modificación del PWM fácilmente sin tener que estar cambiando o reescribiendo el código completo una y otra vez. O sea, vamos a tratar de crear una subrutina que permita configurar los PWM de manera rápida y fácil. Básicamente lo que queremos crear es lo siguiente: una función, un método PWM que permita entregarle un canal, permita una frecuencia y un ciclo útil. Ese método tiene que invocarse y permitir hacer toda la configuración de nuestro PIC independientemente de la frecuencia y de todas las otras configuraciones propias que tiene que hacerse para utilizar el PWM. Veamos cómo lo haremos. Para empezar, vamos a partir del programa del video anterior, donde hicimos la configuración del PWM a 10 kHz 40%. Vamos a tratar de utilizar los mismos datos. Lo primero que vamos a hacer es colocar todas las variables que nos interesan y definir si las puede ingresar el usuario, si se pueden modificar o qué valor deben tener. Si no me equivoco, estas deben ser todas las variables que vamos a utilizar para desarrollar nuestro ejemplo. Entonces, primero, el TPWM. Esto es el tiempo que dura el PWM. Está relacionado con el valor que va a ingresar el usuario en frecuencia. En teoría, lo que aquí se ingrese, en este caso 10.000, tiene que estar relacionado con esto, como inversa. Este es el tiempo del PWM. Bien, el PR2. El PR2 depende de una fórmula, como vimos en el video anterior, para calcularlo. Todavía no vamos a colocar cuánto debería ser. La frecuencia de oscilación, esto es definido en el programa, así que está definido. Vamos a colocar aquí definido. Esto es automático. Esto lo pone el usuario, igual que los dos parámetros laterales. El T2 prescaler, esto va a ser discriminante. ¿Por qué? Porque dependiendo del valor de PR2, vamos a cambiar los valores del preescalador para hacerlo que cumpla cierta condición. En este caso, vamos a tratar de mantener PR2 siempre menor que 255. Entonces, este discriminante, vamos a colocar que es el discriminante de PR2. El tiempo de trabajo es una relación porcentual del TPWM. Podemos decir que se ejecutará de manera automática, pero está relacionado de este señor que está acá, o así no, de lo que nos digan acá, que es un porcentaje, por lo menos 40%,
Vamos a quitarle ese por ciento, vamos a dejarlo como 40, porque el usuario solamente nos colocará el valor normal. Aquí esto me cambió el formato, déjenme aquí. Y lo que vamos a hacer es que el tiempo de ciclo útil será igual al tiempo total multiplicado, o en este caso vamos a hacerlo al revés, 40 multiplicado por el tiempo total dividido entre 100. Esa es la manera en que deberíamos sacar las cuentas. Bien. Ok, ahora familiaricémonos un poco con el valor de PR2, con la ecuación de PR2. Para eso usaremos el datasheet de nuestro micro 18F4550. Aquí está el datasheet, lo pueden encontrar en la página de Microchip o en la descripción del video. Probablemente encuentres un enlace que te lleve a un lugar donde puedas descargarlo. Y específicamente acá en la barra de contenidos vamos a buscar captura y compara en PWM y vamos a irnos un poco más abajo para obtener, podríamos buscar directamente por acá PWM, y aquí están nuestras ecuaciones: periodo del PWM, PR2 más 1 por 4 por TOS, que es tiempo del oscilador, por timer 2 prescaler. El tiempo del oscilador es el inverso de el stall o la frecuencia de oscilación, ¿sí? Y por acá tenemos una segunda ecuación que es para configurar el ciclo de trabajo, que son las dos operaciones importantes que tenemos que hacer. Bien, primero que nada copiemos la primera ecuación, ¿sí? Para tener una idea de qué es lo que vamos a hacer. Copiamos esto, nos vamos de nuevo. Ok, una vez copiado vamos a colocarlo en un sitio que sea visible, aquí. Me tomo dos líneas porque acuérdense que como es un PDF no copia el formato del texto. Esto no me interesa aquí, así que vamos a decirle que borre el texto y vamos a pegarlo aquí al final. Bien, este es uno de las ecuaciones. Vamos a quitarla de aquí, vamos a colocarla acá. Ecuación 1. Aquí ecuación 2. Para tenerlas siempre presentes. Vamos aquí y colocamos nuestra ecuación número 2. Ok, teniendo esto, nuestra ecuación del periodo, nuestra ecuación del ciclo útil, ahora vamos a proceder a transcribir esa ecuación dentro de nuestras operaciones de nuestra hoja de cálculo, para después tratar de extrapolar esa información hacia nuestras operaciones en nuestro software. Bien, primero que nada deberíamos calcular el PR2. ¿Por qué calcular el PR2? Pues simple, porque tenemos el periodo del PWM que nos los da el usuario, tenemos la frecuencia que está definida y tenemos el preescalador que es discriminable dependiendo del valor de PR2. O sea, dependiendo del resultado obtenido al calcular PR2, podremos obtener un valor del discriminado. Podremos obtener el valor del discriminante. Ok, tomemos entonces por un momento nuestra ecuación despejada de el cálculo del PR2. Si tenemos acá arriba las definiciones, tiempo del PWM, PR2 se calcula de esta manera. Este es el despeje de la ecuación. Vamos a colocarlo aquí.
No, ahí no se va a ver. Control Z. Vamos a colocarlo aquí al lado. PR2 igual a la frecuencia entre 4 veces la frecuencia del PWM por el tiempo del preescalador menos 1 al final. Ok, esta frecuencia que está acá normalmente es cerca de 8 millones, 4 millones, 20 millones. Es un valor muy grande. Se divide entre 4 entre la frecuencia del oscilador, que siempre va a ser una frecuencia de 2000, 10.000, 20.000 Hz aproximadamente, y el valor del preescalador. Quiere decir que lo más lógico sería tomar este valor muy grande, dividirlo, 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 tomando en cuenta de que como trabaja con números enteros, queremos evitar que se nos vaya del tamaño. Y por último le restamos el 1. Entonces, técnicamente sería decir, esto es igual a, primero, valor de la frecuencia, dividido entre nuestro valor 4. Esa sería nuestra primera operación. Después sería, claro, el valor de la frecuencia, como dijimos, viene predefinido o se define en el código, en el PIC. Aquí tenemos 8 millones, nos da 200.000. Eso lo vamos a dividir ahora entre la frecuencia que nos da el usuario, que ya viene en un número de frecuencia, nos da 200. Y a eso le vamos a dividir ahora, aquí, el preescalador, que por defecto se va a colocar en 1. Y por último, le vamos a restar 1. Y este sería el resultado que vemos acá arriba de PR2. Bien, con estos valores, si el usuario cambiara los valores, entonces nuestro cálculo cambiaría. Vemos que este señor va a tener una frecuencia máxima porque va a perder resolución en el PR2, y que para frecuencias pequeñas el valor de PR2 se nos va a ir de tamaño y deberíamos entonces cambiar acá el valor discriminante hacia sus valores máximos. Este sería el posible valor que tomaríamos. Pero volvamos a nuestro ejemplo original. Bien, esas son cosas que vamos a definir ahorita en el método. En teoría, entonces vamos a ver qué sería lo primero que debemos hacer. Aquí en el código, como sabemos, tenemos la inclusión de la librería, tenemos la inclusión de el XC, tenemos la definición de la frecuencia y tenemos nuestro método main. Después de eso tenemos la configuración del oscilador interno como 8 MHz para que sea congruente esta información, y después de eso tenemos el cálculo del PR2. Bueno, el cálculo no, la configuración de PR2. Aquí tenemos que hacer un método que lo calcule. Entonces vamos a crear primero nuestro método. Esta es la función main, entonces creemos aquí un void pwm que va a recibir canal, frecuencia, trabajo, y aperturamos nuestro código. Bien, no devuelve nada y recibe estos tres valores. Aquí me está dando un error porque no puede identificar las variables. En teoría, cuando uno crea este señor así, lo que está dentro de los argumentos deberían ser variables. Claro, no le estamos diciendo qué es, cuál es el formato de las variables. Entonces, canal va a ser un entero, frecuencia va a ser un
long, y duty va a ser un entero. Ahora sí nos reconoce nuestro PWM. Bien, ¿hasta dónde llegan los enteros? Hasta 256. ¿Hasta dónde llegan los long? Hasta, creo que, si no me equivoco, 65.536. Quiere decir que eso nos debería alcanzar para poder meter todas las frecuencias de trabajo que vamos a permitir que use nuestro PWM. ¿Y hasta dónde llegan los enteros? Hasta 256. Bien, nos interesa que el canal sea 1 o 2. O sea que podríamos utilizar aquí un short para rendir los recursos. Y tenemos en duty el entero porque va de 0 a 256 y realmente nos interesa que sea de 0 a 100. Bien, ok, esas son nuestras tres variables que vamos a estar recibiendo. Ahora, si canal es igual a 1, ¿qué vamos a hacer? Esto debería ir entre paréntesis. Canal igual a 1. Aquí se va a hacer toda nuestra operación por el canal 1. Si canal fuera igual a 2, se va a hacer toda la operación por el canal 2. Hagamos entonces el cálculo del PR2. No existe el tamaño Word. Word no existe. Solamente existe long. Ah, es que no reconoce. Vamos a ver. Word. No, no lo reconoce. Un momento. Verifiquemos cuánto es el tamaño de long. Ok. He buscado en la ayuda del MPLAB y he buscado la palabra long en la ayuda y he entrado acá en donde dice integer data type y nos da la descripción del tamaño de todas las variables del tipo enteras. Entonces tenemos las tipo char, tenemos los shorts y el tamaño máximo que ocupan los shorts, tenemos los integer y tenemos los long. Entonces estamos técnicamente equivocados en la definición del tamaño de las variables dentro del pic como tal cuando son del tipo enteras como tal. Eso quiere decir que acá podemos colocar entonces byte para hacerla aún más pequeña y acá podemos colocar un nibble. No lo reconoce con W, tampoco lo reconoce, así que vamos a colocarle simplemente byte.
y no reconoce tampoco la variable del tipo byte. Verifiquemos cuál otro tipo de variables hay. Ok, hemos revisado un poco más a fondo lo que es los tipos de tamaños que permite utilizar el PIC, y es importante ver que nosotros estamos trabajando con un PIC XC8C, o sea, con un PIC de 8 bits, y nos establece que el tamaño que utiliza la arquitectura no es igual a como sería en C exactamente. Por lo menos aquí nos dice, por ejemplo, las variables enteras nativas, quiere decir que son de 8 bits, mientras que las variables enteras arregladas son de 16 bits. Por tanto, no es eficiente el acceso, quiere decir que no gasta la misma cantidad de ciclos de instrucción, pero existen formas de hacer una migración, que sería utilizando esta librería. Pero teniendo en cuenta eso, sabemos que ahora con certeza sabemos que el long es el doble de un integer, pero el integer vale son 8 bits del duty. De todas maneras, tratemos de verificar eso utilizando las herramientas de la memoria del PIC. Memoria, uso, datos, programable. Creo que para eso tenemos que compilarlo. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a compilarlo. Ok, después de leer un poco, hemos encontrado que este error que nos está dando nuestro software es simple y sencillamente porque recuerden que estamos trabajando en un microcontrolador, y los microcontroladores, a diferencia de los software en PC, necesitan establecer que el método main va a ir al final de la operación, mientras que todos los métodos o submétodos anteriores van al comienzo. De tal manera que el método ya haya sido escrito antes de solicitar correrlo. Okay, vamos a ver ahora. De esta manera, este funcionamiento debería ser correcto. Ahí efectivamente hizo la creación del código, y lo único que deberíamos descartar es si esta variable long tiene un tamaño suficiente como para mostrarnos o hacernos las operaciones de manera correcta. De todas maneras, eso lo sabremos después de que hagamos toda la aplicación completa. Aquí vamos a colocar 10.000 como habíamos planteado en el ejemplo. Vamos a ver qué pasa si hacemos esto. No debería darnos ningún error. Vamos a revisar un momento los errores que nos dieron. Todos estos son errores de configuraciones por defecto. No hay ningún error de que una variable no soporte el tamaño específico. En teoría, todo esto que se está haciendo está permitido. Vamos a seguir realizando nuestras operaciones matemáticas como habíamos planteado. Tenemos que dividir entre el preescalador número 2, pero habíamos establecido que el preescalador iba a depender de lo que diera como resultado el cálculo de PR2. Entonces aquí sí,
Ok, primero dividimos entre 4 para verificar que ahora sí el cálculo de PR2 sea 255. Y si todavía es da mayor que 255, entonces dividimos entre 4 otra vez, para que sería el equivalente a tener el preescalador del timer 2 en 1, en 4 o en 16. Son los dos valores, los tres valores posibles. Entonces, si nos da más de 255, lo dividimos entre 4. Si nos sigue dando más que 255, se divide entre 4 otra vez y se coloca la configuración del preescalador. Entonces, ¿dónde se configura el preescalador? En el CPRL1 T2con, si no me equivoco es acá, T2con. Eso activaría los bits del preescalador. Vamos a ver un momento. Preescalador del timer 2. Busquemos el timer 2 primero. Timer 2. Busquemos ahora registro de control. Preescalador. Los últimos dos bits establecen el preescalador, que serían este y este. Entonces, si este señor que está acá nos da 555, dividiríamos entre 4 y cambiaríamos el T2 con bits los PS para ver, creo que son estos dos, el CKPS0 y el CKPS1. CKPS1 y CKPS0. Para colocarlo en 4 sería 0 y 1. Entonces modificaríamos este señor igual a 1. Y si todavía está por encima de 255, hacemos la misma operación, pero en este caso este señor se colocaría en 1 y no importa el valor que tuviese el anterior. Pero si en ningún momento PR2 da por encima de 255, configuraríamos entonces el 0 y el 1 de la siguiente manera. Ambos en 0 para asegurar que el preescalador sería 1. Entonces, se obtiene el valor de PR2. Sigamos viendo nuestro procedimiento. Se efectuó efectivamente el cálculo con la discriminación y toca simplemente restarle 1 a la operación y guardar el valor de PR2. En teoría, el MPLAB no debería presentar ningún conflicto entre guardar el long dentro del integer, porque él simplemente debería truncar toda la información que exceda del integer de PR2. Recuerda que PR2 es el registro que estamos tratando de configurar para darle el valor al PWM. Sería equivalente a esta instrucción. Toda esa comparación que hicimos allá arriba, solo que es independiente de nuestro valor de frecuencia
y es independiente de los valores que se le manden a colocar. Si es canal 1, se va a hacer todas las operaciones en el canal 1 con la frecuencia que nosotros estamos dando y el ciclo útil que nosotros estamos estableciendo. Ahora, después de tener el valor del PR2, deberíamos configurar los cpril1 y estos valores que aparecen acá, que son para la activación del timer. Establezcamos acá, todo esto que está acá es activación del timer. Esto que está acá es el trish del peak. Vamos a llevarnos toda esta información hacia dentro de la rutina y vamos a ir eliminando lo que ya obtuvimos. Como ya hicimos el PR2, lo borramos. Ahora lo siguiente sería la configuración del CCPR1L. Ok, el CCPR1 que está aquí en esta XL es la parte alta de la ampliación de estos dos registros que nos va a definir el ciclo útil. Quiere decir entonces que el CCPR1L acá tiene un valor que depende de quién. Depende del duty y depende del valor de nuestro PR2. Técnicamente nos está diciendo que el tiempo duty que es una relación del tiempo del PWM, va a configurar el CPRXL. Ok, entonces, según nuestras operaciones matemáticas estudiadas en el video anterior, podemos ver, después de calcular el PR2, debemos calcular el ciclo útil. La manera más sencilla de hacerlo es con una relación, una división automática del valor porcentual entre el valor 100%, o quién representaría el 100%. Se llegó que al dividir el ciclo útil y el PWM entre el PWM se simplificaban algunas cosas y por tanto nos quedaba que el cálculo de nuestro registro ampliado de 10 bits era igual a un valor que dependía del PR2. Entonces, estamos estableciendo que el PR2 más 1 por 4 es nuestro 100% y queremos calcular el 40%, por tanto, debemos realizar la siguiente operación matemática. 40 por PR2 más 1 por 4 dividido entre 100. Este 40 que está acá es, sin más ni menos, el porcentaje que nos está pidiendo el usuario de ciclo útil. Sería técnicamente decir el ciclo útil multiplicado por el valor PR2 más 1 multiplicado por 4, nuestra primera parte de la operación, y después eso dividirlo entre 100. Técnicamente esas dos operaciones pueden ser integradas en una sola en nuestro. Para eso debemos crear una variable cálculo. Vamos a hacer algo. Utilicemos la misma variable cálculo PR2, pero para eso vamos a quitar esto y vamos a hacer cálculos. Listo. Después de hacer toda esa modificación, ahora vamos a decir que cálculos es igual a lo que estábamos diciendo anteriormente, el valor de PR2 más 1
Después decimos que el cálculo es igual a cálculos por duty. Ahí aparece duty. Que después esto va a ser cálculos por 4 y que después va a ser cálculos dividido entre 100. Entonces, la siguiente operación, el valor de PR2 más 1 multiplicado por el valor de duty multiplicado por 4 dividido entre 100 nos da ese valor. Ese valor tiene que ser convertido a binario. Por eso debemos realizar una separación de ese número que es de un tipo long. Lo más fácil que se puede hacer es obtener la parte alta, guardarla, agarrar la parte baja y guardarla. Actualmente Cálculos tiene todo el registro. Nos interesa hacer que Cálculos deseche la parte baja o que solamente guarde la parte alta. Vamos a respaldar entonces Cálculos en otra variable, pero de 8 bits. Al hacer esa operación matemática estamos diciendo que Cálculos se está guardando en respaldo y todo lo que exceda se va a truncar. Ahora, necesitamos limpiar parte del tamaño de respaldo. Para eso vamos a utilizar la siguiente operación. Ok, ¿qué hace este segmento de código? Simple. Agarra i y lo coloca dentro del for. El for nos va a permitir desplazar 6 veces hacia la izquierda la información que quedó en el respaldo. Quiere decir que el valor de respaldo técnicamente va a ser limpiado en su parte alta porque va a ser rellenado con ceros del lado derecho y la parte alta se va a ir perdiendo. Y cuando lo devolvemos hace el mismo proceso, quiere decir que trunca la parte alta. Con eso ya hemos separado y hemos guardado solamente la parte baja en respaldo. Hay un detalle. En estos dos bits tenemos que configurarlos por separado. Quiere decir que necesitamos es exactamente los bits del entero. ¿Cómo hacemos para obtener el valor de uno de estos bits? Vamos a ver, déjame empezar un momento. Ok, se me ha ocurrido una solución más sencilla. En lugar de hacer esto, no lo vamos a borrar, solamente vamos a comentarlo.
Ok, ¿qué fue lo que hicimos? Simple, bit es una variable de tipo bit, quiere decir que solamente va a tomar el valor menos significativo de la variable respaldo. Respaldo tiene solamente los 8 bits de cálculo. Al hacer esta operación tomamos el bit menos significativo y lo guardamos en, me equivoqué en el orden, aquí debería ser 0 y aquí debería ser 1. Ok, ahora sí, lo guarda en el bit menos significativo del puerto CCP con bits. De esa manera este señor va a obtener el primer bit de respaldo o el bit menos significativo. Después desplazamos respaldo un espacio hacia la derecha, ese bit desaparece y guardamos otra vez esa variable en bit, quiere decir que tenemos un solo bit, y lo guardamos en el siguiente elemento. Bit a bit vamos guardando en cada uno de los registros. Y es una solución mucho más fácil que esta que está acá, que teníamos o estábamos ideando anteriormente, así que vamos a eliminarla. Hecho esto, solo nos falta guardar la parte alta de nuestra variable cálculos. Mucho más sencillo. Ok, después de buscar acá en la ayuda para ver cómo es el desplazamiento de los registros, vemos que la variable que se quiere desplazar debe ir antes del operador de desplazamiento. Y lo mismo, acá al final del operador de desplazamiento va la cantidad de espacios que queremos desplazar. Hagamos las modificaciones en nuestro código. Quiere decir que esto se sobreentiende, así que no lo vamos a colocar. De esa manera ya hemos colocado el CCPRL1 igual a lo que había en cálculos desplazado dos veces hacia la derecha, y hemos colocado los bits menos significativos que habían en cálculos que fueron guardados en respaldo. De hecho, no es necesario crear la variable respaldo. Simplemente necesitamos utilizar la variable cálculos en nuestras variables bit. Ok, después de haber hecho toda esta operación, aquí nos aparece todavía respaldo, no es respaldo sino cálculos. Ok, vamos a colocar aquí cálculos. Aquí ya lo estaríamos desplazando una vez y aquí faltaría desplazarlo una vez más. Entonces, así sí, estaríamos guardando primero el byte menos significativo, después el segundo byte menos significativo y después los otros 8 bits. El bit menos significativo, el segundo bit menos significativo y después los otros 8 bits en nuestro CCPRL1. Bien, ahora vienen las configuraciones de activación del puerto. Se activa el Trish RC2, se deja igual porque estamos trabajando con el canal 1 y eso pertenece a trabajar con el if del canal 1. ¿Estamos dentro de ese if? Sí. Entonces este señor se queda, este señor T0con es la configuración de nuestro PR1, ¿sí? Que fue el del PR2 que hicimos acá. No, es la configuración de esto que está acá, T0 con n bits. Entonces, como ya lo estamos configurando por bits, tenemos que hacer esta configuración por bit también. Quiere decir que no podemos configurar el T0 con de esta manera, sino que tenemos que configurarlo con este bit en 1. Es el único bit que queremos modificar del T0 con. Así que vamos a buscar quién es ese tercer bit. Vale la pena resaltar que lo hemos estado llamando T0 con, pero no es T0 con, es T2 con.
Así que bueno, vamos a revisar entonces el T2CON. Ok, una vez acá en el T2CON, vamos a ver que TMR2ON es la activación del timer. Simplemente lo colocamos en 1. Entonces vamos a colocar este señor en 1, TMR2ON. Ok, está listo. En teoría esto no debería ser necesario. ¿Por qué? Porque el PWM no necesita que se encienda el T2CON. O sí, veamos otra vez las instrucciones del PWM. Acá, en la parte del PWM, podemos ver la lista de acciones a realizar para que el dispositivo sea configurado. Configurar el PR2, ya lo hicimos. Configurar los CCP con parte baja y los bits 5 y 4, ya lo hicimos. Hacer que el pin sea una salida en el trish, ya lo hicimos. Colocar el preescalador, el valor del preescalador del timer 2, ya lo hicimos. Y configurar el CCPX módulo PWM Operation en operación. Quiere decir que encender el T2CON no es necesario, solamente configurar el preescalador, porque el CCP para el PWM utiliza el preescalador del T2CON, pero no utiliza el T2CON en su funcionamiento. Quiere decir, es un módulo aparte. Dicho de esa manera, quiere decir que esta instrucción no va a ser necesaria porque no vamos a utilizar el timer como tal. También establece acá donde CCP con bits CCP1M3 y CCP1M2 están los dos en 1 para activar el CCP1 como un PWM. Vamos a verificar que eso sea cierto. Aquí podemos observar que el CCP1M3, CCP1M2, CCP1M1 configuran los tipos de salida y de los módulos. Veamos más acá, los CCP1M1 y CCP1M0 configuran también el final. Veamos los últimos 3 bits, del 3 al 0. Configuran reservado PWM mode, aquí está, con ciertas características, activando de alto, activando en bajo. De todas maneras, nosotros lo que necesitamos es un PWM o que esté en modo PWM. Entonces, para eso tenemos que colocar los distintos valores de el M3, M2, M1 y M0 en los valores indicados para que sea PWM. Entonces, podríamos simplemente colocarlo 1100. Ok, copiemos esto, coloquemos aquí 1, 0, y coloquemos acá 0 y 0. No se habían configurado antes porque se supone que ellos empiezan en 0, pero ahora sí lo estamos configurando para asegurarnos que esté funcionando como el PWM que decidimos utilizar. Entonces, hecho esto, ya tenemos todas las configuraciones de nuestra subrutina que nos permite hacer un PWM con las características que nosotros definamos. Vamos a ver si eso funciona de la manera correcta.
Vamos a compilar esto. Ya compilado el código correctamente. Como vieron hace poco, hubo algunas modificaciones que se tuvieron que hacer. Hubo un detalle de error al final porque como este código se está sincronizando automáticamente con internet, entonces simplemente me había dado error de escritura porque todavía estaba guardando los datos en internet. Por otro lado, vamos a verificar que ahora nuestro método PWM funciona correctamente indistintamente de la frecuencia del cristal, indistintamente de los valores que nosotros le coloquemos acá. Él debe seguir haciendo lo que nosotros le digamos. Para eso vamos a usar la simulación en Proteus. Ok, se pensó que después de hacer un estudio de las instrucciones, el t2com bit.timer2 on no irá necesario encenderlo, pero si no se enciende la simulación no funciona correctamente, así que lo más lógico es encenderlo acá al final de nuestra rutina PWM para que funcione correctamente. Y ahora sí, después de que compilamos esto, compila sin problema. Vemos nuestra simulación ahora, le damos play a la simulación. Podemos ver cómo enciende y apaga acá el bit del PWM. Vamos a ver qué ocurre en nuestro osciloscopio digital. No podemos observar nada ahorita. Ok, aquí se ve. Vamos a tratar de agarrar. Aquí está. Bajemos un poco el... Vamos a tratar de enganchar un poco la señal. Y vamos a frenar la simulación cuando aparezca nuestra gráfica. Ahí está. Lo que nos interesa ver en este momento no son estos señores, sino nuestra gráfica. ¿Sí? Ok. Dentro de la gráfica podemos observar que tenemos en la salida C una señal cuadrada. Vamos a ver qué es lo que está conectado en esa salida C. Aquí está. C2 está conectado directamente a nuestra salida C.
podemos ver que él está directamente conectado a nuestra salida C. Está ahorita actualmente configurado 5 micros, vamos a colocarlo aquí, 10 micros por cuadro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiere decir que esto tiene un periodo de 10 por 10 micros. Vamos a sacar la cuenta. 10 por 10 por 10 nos da 100. Ahora, eso es el periodo, necesitamos la frecuencia. Sería 1.000.000, que son los micros, entre 100 nos da 10.000. Quiere decir que efectivamente sí está teniendo la frecuencia que es. Ahora, lo que no está haciendo es que no está colocando el ciclo útil por 4, que debe ser 1, 2, 3, 4. Aquí debería bajar. No lo está haciendo correctamente. Lo está haciendo 1, 2, 3, 4 al doble. Quiere decir que el ciclo útil tiene un problema de que se está haciendo al doble del tamaño que debería tener. Vamos a verificar por qué está ocurriendo eso. Debido a que el comportamiento era congruente, siempre que se le colocaba acá un trabajo, un ciclo útil porcentual, terminaba dando el doble del porcentaje. Entonces simplemente se decidió colocar un ajuste dinámico de parámetro donde todo lo que entre por allí se va a dividir entre 2 para poder hacer las operaciones de cálculo matemático de nuestra función. Al hacerlo de esa manera, cualquier cosa que nosotros coloquemos funcionará correctamente en teoría. Vamos a ver si es cierto. Aquí vamos a colocarle 80% para ver si funciona correctamente. Vamos a mandar a guardar y compilar. Ahí compiló y vamos a verificar que esté funcionando correctamente nuestro código. Al mandar a reproducir, como ya saben, la onda tarda en salir y cuando sale hay que detenerlo para poder estudiarla. Vamos a esperar que aparezca la onda. Ahí apareció. Bien, podemos observar acá. Entonces, si alineamos la onda, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80% de un 100% de nuestro ciclo útil. Esto no es lo que se esperaba tal cual, más sin embargo, esto no es lo que se esperaba como tal, pero sin embargo, funciona correctamente al hacer ese ajuste dinámico de que todo lo que está entrando por el duty se va a dividir entre 2 antes de ser operada en la fórmula matemática. Espero que este video te haya servido para poder generar tus propios métodos de funciones en C para MPLAB y que de esa manera todo se te haga más fácil. Ahora, si quieres copiar tal cual el método PWM que hemos desarrollado acá, vas a poder encontrar el enlace que te llevará al sitio, al blog, y del blog encontrarás los enlaces de descarga del código para que copies tal cual este PWM y puedas usar cualquiera de los canales. Claro, hay que tener en cuenta que esto está hecho solo para el canal 1. Si quisiéramos hacer el canal 2, copiamos, pegamos y editamos los registros importantes que nos apunten hacia el canal 2, como por ejemplo todos los registros CCP, en vez de ser 1 serían CCP2. Todo lo demás permanecería igual, sería exactamente el mismo código para el canal 2 del PWM. Bueno, sin más nada que decir, espero que te guste, suscríbete al canal, manito arriba, recuerda colocar la manito arriba y estamos en contacto. ¡Chao!